Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a darle con nuestro temario de probabilidad. Vamos a ver qué es la ley de adición de la probabilidad. Entonces, esta ley calcula la probabilidad de que ocurra el evento A, el evento B o ambos. ¿Cómo puede suceder esto? Primero, hay eventos que son mutuamente excluyentes. Aquí solamente puede ocurrir A o B, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, comer en la mañana o comer en la tarde. Hay eventos que no son mutuamente excluyentes. Entonces, por definición, pueden ocurrir al mismo tiempo. Ejemplo, que comas tacos de suadero o de cabeza, o comas tacos de suadera y de suadero y de cabeza. O sea, puedes comer tacos de suadero o de cabeza, o ambos, ¿no? Suadero y cabeza. Pero si sumas todas las probabilidades, vas a duplicar la cuenta de la intersección. Aquí lo vemos visualmente. Este que estoy señalando es el evento que no es mutuamente excluyente. Tienes tacos de suadero y tienes tacos de cabeza representados por A y B, pero si combiste ambos hay una intersección donde combiste ambos. Entonces si sumas este más este, como se están, hay una intersección, los vas a sumar dobles los de aquí y los de aquí. Entonces para eso vamos a utilizar esta fórmula, que es la probabilidad de A o B. Cuando son no mutuamente excluyentes, se suma la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero le quitamos esta intersección, ya sea que lo representamos con una Y en español, en inglés con una AND, y el O sería la OR, y la U sería de union. Todo esto significa suma, union, or o. Y AND, la I y la intersección también se puede representar así como una U invertida. En el caso de que sean mutuamente excluyentes, ahí es más sencillo porque solamente tienes que sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y aquí está como se representaría igual, ¿no? Con la O en español, las sumas de estas probabilidades, OR o el símbolo de la unión. También viene de la palabra union. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando la fórmula de aleatorio. Aleatorio punto entre 0 y 1, para que 1 sea que sí y 0 sea que no, pero sí que sí comió tacos de suadero o que no comió tacos de suadero. Aquí están los eventos A y B, aquí está representado, y aquí cuántos clientes estamos examinando, ¿no? Que serían 10 interacciones las que estamos examinando. Entonces, por ejemplo, este cliente no comió de suadero y tampoco comió de cabeza. Este no comió de suadero, pero sí comió de cabeza, y así sucesivamente. Aquí tenemos la tablita y aquí está la fórmula que vamos a utilizar. Como son no mutuamente excluyentes, tenemos que sumar las dos probabilidades y restar la intersección para que no se vayan a repetir. ¿Cómo vamos a hacer esto? Aquí está la fórmula. Tenemos suadero, tenemos cabeza, tenemos sí y no, o 1 y 0. Y entonces, por ejemplo, vamos a utilizar contar sí. Contar sí, le damos un rango, un vector de rango. Y ahí lo que queremos que cuente es cuántas veces se encuentra el 1, por ejemplo. Entonces el J29 indica qué es lo que va a contar. Entonces nos dice que 4. De cabeza vamos a hacer lo mismo, pero el rango va a cambiar, ¿no? Porque está aquí en esta columna. Y vamos a contar igual cuántos unos hay. Aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí está nuestro vector columna y vamos a contar cuántos ceros o cuántos no. Entonces aquí es lo que está haciendo en toda esta parte de aquí adentro. Vamos a ponerlo en rojito, que son nuestras operaciones. Aquí en los márgenes nada más tenemos nuestra frecuencia. Aquí son 10 y aquí son 10 porque está contando las interacciones que tuvimos aquí, que serían 10. Entonces estos siempre van a coincidir. Este puede variar porque en esta fórmula lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a contar pero al mismo tiempo. Que sea así, pero que sea cuántos de suadero sí se comió y cuántos de cabeza. Entonces aquí dice que son 3. Como estoy utilizando esta fórmula de aleatorio, cada vez que le dé enter, así por ejemplo cada vez que le dé F2 y enter, cambian los números, ¿viste? Si le doy F9 también. Dinámicamente van cambiando. Pues por eso este número está cambiando, pero la fórmula está bien hecha. ¿Qué vamos a utilizar la de contar si conjunto en este caso? Entonces aquí tenemos nuestro vector columna, que es el evento A, que es suadero. Igual queremos saber cuántos sí, pero al mismo tiempo también queremos contar del evento B, que es cabeza, cuántos son sí. Y entonces esto lo que hace es que cuenta ambos. Que no está contando, no está sumando, no está diciendo este es 1 y 0, nos da 1. 1 y 1 nos da 2. No, está contando, por ejemplo, como yo quiero saber que haya comido suadero y haya comido de cabeza, entonces aquí es 1 y 1, aquí va un evento 2, aquí va 2, aquí van 3 y aquí van 4. Y son los 4 que están aquí. Aquí va a pasar lo mismo, pero va a ser ahora, lo que va a cambiar es el 0, ¿no? Porque ahora va a decir cuántos no comieron de suadero y de cabeza. Entonces, ¿cuántos no comieron? Quiere decir que tiene que coincidir el 0 y el 0 aquí. Aquí va 1 y hasta aquí va el segundo, que son los dos eventos que están aquí. Entonces está contando las filas,
las interacciones que coinciden de suadero y de cabeza. Y entonces por eso aquí la suma cambia, ¿no? Porque está contando esas interacciones, no está contando el total, que son 10, como aquí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar esta fórmula. Entonces la fórmula dice que sume la probabilidad de A de B y le resta la intersección, ¿pero de qué? Aquí la pregunta que estoy haciendo es que sí haya comido de suadero y que también haya comido de cabeza, o sea, con el 1. Y aquí está la fórmula ya hecha. Le doy F2 y lo que va a hacer es que va a sumar probabilidad de A más la probabilidad de B, que sería 8 más 5, probabilidad de suadero más la probabilidad de cabeza, K29 y L29, ¿no? Después a eso le va a restar la intersección, donde ambos coincidan para no duplicar la cuenta. Entonces aquí hay 5 veces donde comió tanto de suadero como de cabeza. Entonces eso se los resto y aquí ya está listo. Es esta fórmula de aquí. Nada más que lo divido entre K31 porque es el total para que nos dé el porcentaje. Y nos da 0.9. Entonces quiere decir que hay una probabilidad del 90% de que estos clientes coman de suadero y de cabeza o ambos. Aquí hay otra fórmula donde podemos sacar el mismo resultado sin irnos directo así. Aquí es más sencillo, ¿no? Pero en caso de que no tengas esta tablita y tengas que sacarlo directamente de aquí de este conjunto de datos, puedes utilizar la de filtrar. Lo único que haces es que D29 es esta de aquí. Le dices cuántos son, cuántos datos son, ¿no? Por eso le das esta columna para que cuente 10. Luego aquí haces tu comparación como si fuera el de sí conjunto. E29, E38 igual a J29. Que sería de aquí a aquí y compara este, que es el 1. Más, porque el más, recuerda que es el OR, la operación de la suma. El OR es lo que estamos trabajando. Más que, pues, más los de cabeza, donde coincida que sea el 1, que es J29 otra vez. Luego esto lo encierras entre paréntesis y le das el de filas para que te cuente las filas nada más. Si le das filtrar te va a dar te va a entregar todas las filas donde exista esa coincidencia. No queremos eso. Queremos que nos diga cuántas filas son. Entonces le das filas y va a contar esas coincidencias. Y ya nada más lo divides entre K31 y te va a dar el mismo resultado, 0.9, 90%. Bueno, esa es otra fórmula que puedes utilizar si tienes que trabajar directamente con el conjunto de datos y no puedes hacer una tabla como esta. Vamos a ver de qué otras maneras podemos utilizarlo. Este ejemplo es cuando no son mutuamente excluyentes. Cuando son mutuamente excluyentes, perdón. Por ejemplo, va a comer en la mañana y va a comer en la tarde, noche o madrugada, ¿no? Taquitos. Entonces este conjunto de personas los examinamos durante 30 días. Aquí digamos que nada más fue una sola persona. Entonces en la mañana fue a comer 3 veces durante un mes. En la tarde fue a comer otras 3 veces. En la noche fue 16, es donde come más. Y en la madrugada fue 8 veces. Entonces son mutuamente excluyentes porque en la mañana pues no puede ir al mismo tiempo que en la madrugada. Aquí ya están las fórmulas hechas. Por ejemplo, si quiero saber si fue de mañana o de noche, entonces aquí lo único que voy a sumar es la mañana más la noche y lo voy a dividir entre 30. La división no viene en la fórmula que vimos, pero es para que saquemos el porcentaje, que es lo que vimos en videos anteriores también, ¿no? Explicamos por qué hay que dividirlo entre el total, porque es una parte entre el total, por eso estamos haciendo una probabilidad. Entonces aquí tenemos mañana y noche, lo sumamos y listo. Eso es todo lo que hay que hacer en las probabilidades. La siguiente es, ¿qué pasa si nada más va en la noche? Pues es más sencillo, porque nada más tomamos la noche y lo dividimos entre el total. ¿Qué pasa si no va en la noche? Aquí podemos hacerlo de dos maneras. Una es haciendo la regla del complemento. Tomamos el 1, que es el total de la probabilidad. Toda probabilidad debe de sumar 1. Y le restamos la probabilidad que ya conocemos de la noche. Entonces, si yo sumo estas dos y me voy para aquí abajo, aquí veo que la suma es 1. ¿Por qué? Porque esta es la probabilidad de que vaya. Si yo le quito 1 a esta probabilidad, me va a dar la probabilidad de que no vaya en la noche. La otra es un poco más largo, pero a veces hay que utilizarlo, que sería sumar todas, ¿no? Mañana, tarde y madrugada, dividirlo entre 30. Y entonces aquí exceptuamos la noche, no lo tomamos en cuenta y nos da el mismo resultado, 0.46. Entonces todas esas son probabilidades que te dice que hay una probabilidad del 53% de que vaya a comer en la noche. Hay una probabilidad del 36% de que vaya en la mañana o en la noche. Hay una probabilidad del 46% de que no vaya en la noche. La siguiente manera de visualizarlo es otra vez, ¿no? Una tablita donde aquí tiene la fórmula de aleatorio, igual, ¿no? Son suadera, cabeza, los tacos, son 10 clientes, 10 interacciones que vimos aquí. Y aquí volvemos a acomodar la tabla, pero ahora vamos a hacerlo de esta manera, donde tenemos suadero y tenemos los eventos 0 y 1. Perdón, tenemos el evento y tenemos los resultados que serían 0 y 1, no o sí. Tenemos cabeza que es el evento y tenemos los resultados que es 0 y 1, no o sí. Y aquí adentro lo que tenemos son, este es
el AND, la interjection o la intersección, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a contabilizar que sería el 0 y el 0, o sea, el no y el no, de cabeza y de suadero. ¿Cuántas veces coincide eso? Para eso vamos a utilizar la de contar si conjunto, otra vez, ¿no? Es una matriz, un matriz vector que quiere, ¿cuál es el valor de comparación? Pues es este, el de J78, F77 es esta otra columna. ¿Cuál es el valor de comparación? Que es K77, que es esto de aquí, o sea, el 0. En ambos quiero saber cuándo no coincide y dice que es en dos filas. Recuerda, estamos contando las interacciones donde coincidan 0 y 0. Entonces aquí hay un 0 y 0, aquí está el otro 0 y 0 y ya, no hay otro, no ves otro. Aquí pasa lo mismo, pero sería 1 y 0. Aquí estamos contando donde no comió de suadero, pero sí de cabeza. Donde sí comió de suadero, pero no de cabeza. Y donde comió ambos, ¿no? De suadero y de cabeza. Aquí están. Este 4 pues es la suma de aquí. Este 6 es la suma de aquí. Este 3 es la suma de aquí. Este 7 es la suma de aquí. O sea, es decir, son las frecuencias. Si yo sumo 4 y 6 me da 10. Y yo sumo 3 y 7 me da 10. Cualquiera de ambas sumas me tiene que dar 10 porque es el total de las interacciones. Entonces aquí están las fórmulas afuera si las quieres ver cómo salieron. Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar la misma fórmula a la misma pregunta. Quiero saber cuál es la probabilidad de que coma de suadero y coma de cabeza o de ambos. Entonces para eso, aquí donde vamos a trabajar, nada más cambia los valores que vamos a tomar. Aquí vamos a trabajar con las frecuencias, que sería M79, que sería M79, es este, ¿no? Que serían 6. ¿Por qué? Porque es el total de suadero que sí comió. Es este 1, vamos a ponerlo aquí, es este 1. Esta es la frecuencia de que sí comió, Y esta columna de aquí es la frecuencia de que sí comió de cabeza. Entonces por eso estamos trabajando con estas filas, con estas celdas, perdón. Que sería esta de aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar esto más esto. Y entonces aquí como ya tenemos la intersección, que es el 5, se lo vamos a restar. Y lo vamos a dividir entre el total para que nos dé el porcentaje, pero es lo mismo en cuanto a la fórmula. Sería esta frecuencia de 6 más esta frecuencia de 7 menos el caso en el que se intersectan. Aquí va a cambiar porque cuando le dé enter, recuerda que estamos utilizando fórmulas dinámicas. Pero me da el porcentaje. Dice que 90%, hay un 90% de probabilidad de que vayan a comer de cabeza de suadero o ambos tacos. Entonces aquí la única diferencia es que te lo pueden dar con estos numeritos que vienen, te pueden dar esto, ¿no? Que fue lo que vimos, el conjunto de datos. Tú lo puedes volver en esta tabla cruzada, que también ya vimos cómo se sacan las tablas cruzadas. Pero dentro de la tabla cruzada, en lugar de estar dividiendo al final entre el total, que sería M80, lo vamos a hacer aquí adentro, que sería en este caso M92, pero sigue siendo el total, que son 10. Pero utilizamos la misma fórmula de sí conjunto. Esta vemos cuántos sí, esta vemos cuántos no. Y al final lo dividimos directamente entre 10, entonces pues lo convierte en decimal. Entonces en lugar de ver el número entero, lo que estamos viendo es el decimal, pero la fórmula se aplica de la misma manera. Por ejemplo, aquí directamente le damos igual, ¿no? Es la misma pregunta, que si haya comido de cabeza y que también haya comido de suadero o que haya comido de ambos. Entonces sería M91 más L92 menos menos L91, que es esto de aquí. Vamos a darle F9 para que nos dé otro número que no sea 0. Ahí está. Entonces es la probabilidad de A 0.4 más la probabilidad de B 0.5 menos la probabilidad de A y B, que sería 0.2, la intersección. Entonces estos valores de aquí hay que recordarlo porque vamos a seguir trabajando con probabilidad, y los que estén adentro cuando tengamos las tablas cruzadas es el AND o la intersección. Es la parte de la intersección. Y AND va a ir asociado con una multiplicación que vamos a ver más adelante. Y aquí está la fórmula. Y este no sé por qué lo volví a repetir, pero es lo mismo. Ajá. Solamente que aquí no tenía que... Pues es lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que lo estaba haciendo dos veces. En fin, estas serían las maneras en las que lo vamos a comenzar a utilizar. Lo vimos con la tabla cruzada. Lo vimos con frecuencias, cuando nos dan las frecuencias. Lo vimos con otra especie de... Bueno, lo vimos con el conjunto de datos, nada más que lo acomodamos para ver cuáles son los de suadero y cuáles son los de cabeza. Pero esto no es una tabla cruzada, nada más acomodamos el conjunto de datos. Y pues eso sería todo para continuar con nuestro estudio de probabilidad. Para todos la luz, para todos todo.